cómo una adecuada nutrición puede mejorar la cicatrización, puede prevenir complicaciones futuras, puede optimizar los resultados clínicos en este tipo de pacientes. Espero que el día de hoy, en la exposición, les pueda brindar información valiosa para su futura práctica médica y que en un futuro podamos trabajar de manera conjunta tanto nutricionistas como médicos. ¿Okay? Como objetivo tenemos características diferenciales en el paciente quemado. Vamos a hablar de las últimas guías de práctica clínica y me voy a redundar y vamos a detener y ampliar las necesidades de energía, proteína, glutamina, grasa y alimentos traza. Hablaremos un inicio de la nutrición enteral y junto a ello los avances científicos últimos. ¿Cuáles son las características del paciente quemado? Sabemos que este paciente tiene severa y prolongada respuesta inflamatoria por un hipercatabolismo y un catabolismo proporcionado a la superficie corporal quemada. Tiene un fuerte estrés oxidativo, tiene una importante pérdida de proteínas y son los primeros pacientes en desarrollar el estado crítico crónico. También mencionamos que es una patología aguda donde se ha demostrado el rol importante de la nutrición adecuada. Bien, en este cuadro estamos hablando sobre la fase de la enfermedad crítica, ¿no? Como primer periodo tenemos la fase, en este caso es publicada en 1942 por Cubertson, donde hablamos la primera fase del periodo temprano, caracterizado por una inestabilidad dinámica y aumento del catabolismo, antes llamada la fase EP. Segundo, tenemos el periodo tardío, donde existe una estabilidad de trastornos metabólicos, catabolismo con emaciación muscular, antes llamada la fase flow. Y por última, tenemos la tercera fase, que es la de rehabilitación. Bueno, en este caso existe una mejoría o rehabilitación y en caso de lo contrario, va a existir una inflamación, un aumento del catabolismo y una prolongada internación. El día de hoy contamos con 3 guías de práctica clínica en adultos quemados. Tenemos el ASPEN del 2013 de la Sociedad Europea y contamos con la Sociedad Americana de ASPEN 2016 y el ISBI del 2016. Las 3 guías coinciden en el aporte de proteínas de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día, ¿verdad? Bien, por bien. De ASPEN 2013 redunda que se maneja, en en las 3 guías, la energía obtenida es por calorimetría, es lo que recomienda, y tiene un mayor aporte, lo que es en suplementación de glutamina, lípidos, trabaja al máximo 35% del aporte de energía y tiene un aporte de micronutrientes en elementos traza como es el cobre, zinc y selenio. El otro es el ISBI, que a diferencia del resto, la energía trabaja en base de fórmulas por la superficie corporal quemada, ¿no? Bien. Para la obtención de calorías para este tipo de paciente hay que manejarlo con mucho cuidado porque depende mucho de la fórmula y el aporte proteico para la recuperación de este paciente, ¿sí? En la actualidad la forma y la mejor a nivel mundial, estamos hablando de la calorimetría indirecta. Actualmente en el Perú no contamos con ningún equipo porque es muy caro, ¿no? Y el trabajo multidisciplinario de tanto nutricionistas como médicos aún no se ve. Es un poco aislado. Bien, ¿por qué la calorimetría indirecta es mejor? Porque trabaja en cualquier ámbito de pacientes. En la mayoría tenemos complicaciones en pacientes obesos
o clínicamente obesos, que hoy día en la actualidad estamos hablando. Entonces, el cálculo para este tipo de pacientes es muy ambiguo o muy inexacto, y es ahí donde tenemos inestabilidad y recuperación del paciente o mayor estancia hospitalaria. Bien, entonces, ¿a qué recurrimos nosotros como médicos y nutricionistas? A fórmulas enterales. ¿Sí? Hay mucho error que algunos médicos van por Currier. El Currier no está fundamentado, y ASPE, ninguna guía nutricional hoy en día lo trabaja y no lo recomienda porque subestima mucho al gasto calórico. Entonces no debemos de manejarlo. El que más el mejor y el recomendado es Toronto de 1990, donde maneja el coeficiente de superficie corporal quemada, ingesta de kilocalorías en las últimas 24 horas. El Harris y Benedict no tiene ajuste, tiene una constante de temperatura y trabaja por los días post quemadura. Bien, el de Harris y Benedict trabajan en su mayoría algunos centros hospitalarios, donde tiene un rasgo de error porque no subestima a pacientes obesos o clínicamente obesos. Esta es una guía del Hospital Rebagliati con mayor pacientes de este tipo, y bueno, practica lo que es Harris y Benedict, ¿no? Vamos a hablar de proteínas. En este caso, el efecto es devastador, ¿no? Sabemos que es sobre el músculo, y en los 21 primeros días por injuria, pérdida de proteínas puede llegar hasta el 16% del peso, el contenido corporal, y durante los primeros 10 días las pérdidas provienen del músculo, luego pasan de las vísceras. La excreción de nitrógeno urinario puede llegar a 30 gramos por día, versus a una persona normal que es del 12 al 15 gramos, que son sanos, ¿no? Ahora, 1 gramo de nitrógeno equivale a 30 gramos de músculo. Si una persona está perdiendo 30 gramos por día de nitrógeno, ¿cuánto está perdiendo de músculo? 900, estamos hablando casi de 1 kilo. Ahí les digo la importancia nutricional y el apoyo, ¿no?, que debemos de considerar. Bien, en el estudio de Waxman, que realizó, él es un intensivista, él añade que debemos añadir a esta pérdida media de proteína de 12.8 miligramos por centímetros cúbicos por día, y luego a los posteriores días esto disminuye a la mitad. La recomendación proteica de estas guías les mencionaba que era de 1.5 por 2, ¿no?, kilogramos por día. Sin embargo, existen los gran quemados, que estamos hablando 2 recomendación gramos por kilogramos por día, y quemaduras a mayores de 20, estamos hablando de 2.5. La glutamina, el principal aminoácido que se ve relacionado en este tipo de pacientes. Sabemos que este aminoácido es condicionalmente esencial, abundante, sintetizado en el músculo, principal combustible de las células como proliferación, es vital para el normal funcionamiento inmunológico, y los niveles bajan en quemados y se asocian a malos resultados. Aquí tenemos un estudio sobre las pérdidas exudativas de glutamina que contribuyen a las altas necesidades después de una lesión por quemadura. Bien, a ver. En este método, bueno, fue sobre vendajes con presión negativa en brazos y piernas, que trabajó durante la primera semana. Se cuantificaron 7 aminoácidos como la alanina, arginina, cisteína, glutamina, leucina, lisina y metionina. Los resultados de 11 pacientes entre 19 a 77 años, entre superficies quemadas del 18 al 70%, con un score de 33. 8 pacientes recibían 30 gramos de glutamina enteral, aparte de lo que contenía la fórmula. Se observó que las mayores pérdidas de aminoácidos se dan en los 3 primeros días, como mencionamos anteriormente. Las pérdidas de glutamina y alanina fueron las más elevadas. Las concentraciones exudadas de aminoácidos están en un rango de concentración plasmática, ¿sí? Y las pérdidas total de glutamina correlacionaron con la superficie corporal quemada. Concluyeron que el estudio muestra pérdidas exudativas de
significativas durante la primera etapa de recuperación de la quemadura y en particular de la glutamina y alanina. La pérdida de glutamina generalmente disminuyó con el cierre de la herida y posterior disminución de la exudación y el tamaño evolutivo de la superficie quemada. Estos son cuadros, los cuadros de los resultados, como les digo, en la línea celeste, el tercer día baja, ¿no? La flecha naranja es la proporción de la suplementación de glutamina y bueno, de los siguientes aminoácidos. En el segundo recuadro concluye que la pérdida de glutamina es proporcional a la superficie quemada. Y bueno, concluye que la media de glutamina es igual a 8.5 miligramos por decilitro. Estas son dos recomendaciones de ASPEN del 2013 que recomienda la Guía Europea en Quemados. Considera fuertemente el aporte de glutamina o la ornitina alfa-cetoglutarato, que es precursor de la glutamina, ¿no? No menciona cantidades, pero sí recomienda la suplementación. Bueno, en de ASPEN del 2013 recomienda en quemados mayores al 20% de glutamina del 0.3 al 0.5 gramos por kilogramos por día. La administración durante los 10 a 15 días desde el comienzo del tratamiento con un consenso fuerte. En este estudio de gránulos, la suplementación de gránulos de glutamina para este paciente mejoraron la síntesis de proteínas. Voy a hacer un poco, no voy a ampliarlo porque tenemos poco tiempo y hay bastante información, entonces esa parte por favor quisiera que me entiendan. Donde concluye que acelera la cicatrización de heridas y disminuye la estancia hospitalaria en pacientes con quemadura. El otro estudio, que es un metaanálisis, ¿no? Donde se realizó la suplementación con glutamina y esta puede reducir la mortalidad hospitalaria y las complicaciones por bacterias en pacientes quemados. Y menciona que se necesita estudios más amplios y mejor calidad para confirmar este hallazgo. Bueno, este es otro hallazgo, ¿no? Donde la glutamina mejora la función inmunológica, especialmente la inmunidad celular, acelera la cicatrización. Bueno, en el segundo estudio, la terapia con glutamina muestra un potencial prometedor para el manejo con pacientes con quemadura. Con respecto a las grasas, este es el mayor cuidado que debemos de tener. Se sugiere monitorear la cantidad para aporte de grasas menor al 35%, ¿no? Gotchin del 90 trabaja con 13.8% como máximo y Garrer 15%. Bueno, como sabemos, hoy en día las fórmulas poliméricas que se manejan para este paciente, la mayoría de fórmulas son del 30 al 52%, ¿no? Y cuando hablamos solo de proteínas, estas fórmulas son muy carísimas, que no son accedentes para este tipo de pacientes. Los ácidos grasos poliinsaturados. Bueno, en ASPEN del 2013 recomienda la suplementación, son antiinflamatorias, agregantes plaquetarios y una dosis que recomienda son de 3 a 5 gramos por día. Bueno, este es un estudio donde mide el efecto del ácido graso poliinsaturado derivado del aceite de pescado y se obtuvo menos complicaciones infecciosas para este tipo de pacientes, ¿no? Donde se le administraron, mejoró el shock séptico y una mejora tolerancia a la dosis aportada diaria, donde fue de 4.5 y de 6.24. Este es otro estudio de ácidos grasos, ¿no? Igual del omega 3, en el cual concluye que puede disminuir la respuesta inflamatoria. Sabemos que en la fase de este paciente, en los primeros 24 horas, tiene una proliferación de citoquinas altamente, ¿no? Y necesitamos reducir el cuadro clínico y uno de esos es el omega 3. Bien, bueno, estos son otros estudios. Este es el último estudio que lo combina con colágeno hidrolizado y menciona que hubo una mejora en la cicatrización de heridas. Elementos traza que muy poco hoy en día se ve en la instancia hospitalaria, pero que es muy importante, ¿no?
En requerimientos, esta es una revista de Moriega. Los requerimientos están aumentados por respuestas hipermetabólicas, cicatrización y pérdidas exudadas que se deben reponer. Habla de 3 principales, que es el cobre, zinc y selenio, que son fundamentales como antioxidantes, ¿no? Bien, lo más importante es que en el caso de con superficie quemada menor a 20 son suficientes los multivitamínicos y los multinutrientes de traza. Pero cuando hablamos de mayores de 20%, requiere más cantidad y se ajusta replicación intravenosa en la mayoría porque tiene mayor efectividad. Este es un estudio de Burns de 1992, donde estudió el primer pérdidas cutáneas y las principales se encontró que es selenio, cobre y zinc, y desde ahí se realizó protocolos para manejar estos elementos traza. Bien, en cambios de aportes de elementos traza, esto es el del 2019, esto es el protocolo que les menciono, ¿no? Donde hay una represión de cobre, selenio, zinc en pacientes con quemaduras mayores. Bueno, en este caso se hace un aporte extra, ¿no? Estamos hablando en una dosis de 4.3 en cobre, selenio 445 y zinc 47.5 miligramos. Bien, estos son 2 estudios que hablan muy alrededor de la vitamina D. Los pacientes están correlacionados, la pérdida de proteína junto a la correlación de la pérdida de vitamina D. Y es importante que en un futuro podamos realizar más estudios de la vitamina D en este tipo de pacientes. Actualmente ya conocemos bastante sobre la vitamina C, ¿no? Que ayuda a este tipo de pacientes y hoy en día lo practicamos en la vía clínica. Bien, ahora vamos a hablar un poco más de la nutrición enteral. ¿Cuándo se inicia una nutrición enteral? Lo adecuado es mantener una alimentación trófica, pero en muchos pacientes se complica ello, en el cual debe haber una administración mínima para preservar el nivel del intestino, epitelio, enzimas, función inmune, prevención de translocación. ¿Cuál es la estrategia de ingesta enteral? Vamos desde 10 a 20 mililitros por hora y de 10 a 20 kilocalorías por hora, con un máximo de 500 a 1000 kilocalorías por día. Y esto aumenta cada 12 y 24 horas, ¿no? Como hemos visto en los estudios anteriores de glutamina, debe haber un aporte proteico con suplementos de glutamina. Recomendado 30 gramos por día. En este estudio se observó una perspectiva sobre el soporte nutricional en pacientes adultos con quemaduras graves y donde se calculó el corte, ¿no?, de la superalimentación en 2 semanas y como vemos ha tenido un significado relevante de una sobrevivencia del 55%, pero esto se asocia a un soporte nutricional temprano, o sea, estamos hablando dentro de las 24 primeras horas. Bien, vamos a concluir, ¿no?, que la nutrición enteral continúa siendo la vía más importante y segura, ¿sí?, en el paciente gran quemado para la administración de macronutrientes micro necesarios en los procesos metabólicos que garantizan la cicatrización y curación de los mismos, mediante fórmulas que tienen la cuenta de necesidades proteicas, energéticas, según el estado de gravedad y por ciento de superficie corporal quemada. Entre los principales suplementos tenemos la vitamina C, A, E, zinc, cobre, selenio, glutamina, arginina y ácidos grasos. El ácidos grasos tenemos que estudiarlos también porque hoy en día estamos hablando no solo de omega 3, sino un omega 3 formulado en triglicéridos que tiene una mayor absorbancia a nivel intestinal. Bien, eso sería todo. Mi correo por si tienen alguna duda y bueno, mi red social. Listo, chicos, como ya lo mencionó la doctora, si bien es cierto, el tratamiento para estos pacientes que tienen
o quemados, entonces se necesita un tratamiento multidisciplinario, en el cual tenemos un gran reto para incluir todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de las ponencias y también ver desde este enfoque nutricional. Para esto, muchas gracias a la licenciada por su brillante exposición. Le reiteramos nuestros agradecimientos por acompañarnos en este curso. Es un verdadero honor contar con su presencia y aprender de su experiencia. Si alguno de los asistentes desea realizar alguna pregunta, por favor, siéntanse en confianza de levantar la mano para dirigir directamente la pregunta hacia el doctor. ¿Alguien alguna pregunta? Listo, todo está claro, creo. Preguntamos nosotros. Pregunto. Bien, chicos, yo sé que hemos corrido, pero quisiera yo, bueno, en futuro, si es que ustedes siguen abundando en este tema, existe el equipo intensivista donde trabaja el soporte nutricional y hoy en día no se ve a nivel clínico y necesitamos más médicos que trabajen bien en el aporte del soporte nutricional, porque los nutricionistas no podemos suplementar a esas dosis tan elevadas. Entonces es muy importante el conocimiento que ustedes pueden adquirir durante su preparación y, como les mencionaba, en un futuro trabajar de manera conjunta tanto nutricionistas como médicos. Okay, gracias. Finalmente vamos a dar un presente a la doctora. Por favor, al medio para evidencia. Con esto damos por concluido el primer día de nuestro curso. Les agradecemos sinceramente por su participación y les deseamos una muy buena noche. Pero sin antes, comunicados. Comunicados también.